Alexander Volkanovski versus Diego López. Combate estelar del UFC 314. Un combate que va a tener el título vacante del peso pluma porque Ilia Topuria ha decidido dejar la categoría y subir al peso ligero. Así que tendremos al australiano, a uno de los mejores en la historia de esta división, ante el brasileño más mexicano como Diego López. Aquí estamos con nuestro amigo Sidesport para analizar este combate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué expectativas tienes sobre este choque? Yo creo que es de los más esperados del año, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? Gracias por invitarme. Mucho de estar aquí. Y sí, definitivamente. Primero una noticia que causó bastante revuelo, el hecho de que Topuria dejaba el cinturón. Ahora esperábamos, creo que hubo de los dos lados, ¿no? Se decía que iba a ser primero Topuria versus Volkanovski, la revancha, después con Diego López. Así que este enfrentamiento tiene bastante sentido. Creo que ya muchos lo extrañan también a Volkanovski. Siempre estuvo bastante activo y es la primera vez que creo que se toma tanto tiempo. Y un Diego López que también ha sabido meterse en el corazón de la gente, ¿no? Es emocionante, tiene un estilo divertidísimo, las finalizaciones, pelea con quien sea. Así que sí, es una pelea que causa mucha expectativa, ¿no? Claro. Entonces vamos un poco repasando cómo llegan estos peleadores. Tenemos un Alexander Volkanovski que, bueno, viene de la peor racha de su carrera. O sea, nunca había perdido en UFC en el peso pluma y lo noqueó Ilia Topuria. Y antes de eso lo noqueó Ilia Makhachev. Antes de eso es cierto que dentro de este 3 victorias que ha tenido últimamente, fue esa victoria sobre el Pantera Rodríguez, es unificación. Pero antes de eso estuvo cerca. Yo pienso que Makhachev le ganó bien a Volkanovski, pero ese último round parecía que quizás lo llegaba a finalizar y terminaba convirtiéndose también en campeón peso ligero, pero bueno, eso no se dio. Como tú dices, Volkanovski desde ese evento que fue el 298, febrero del año pasado, desde ahí no pelea, y un Volkanovski que normalmente peleaba que cada 4 o 5 meses. Se tomó ese tiempo, me parece bastante prudente. UFC le cumplió dándole una pelea por título cuando regresara. Y del otro lado tenemos un Diego López que debutó en UFC en el 2023 y su carrera ha sido espectacular. Es cierto que cuando recién peleó terminó siendo una derrota contra Movsar Evloev, pero qué derrota le dio. O sea, Evloev es un peleador que a todos sus rivales los había hecho lucir muy mal, peleas aburridas. Y contra Evloev incluso terminó siendo, contra Diego terminó siendo creo que de las mejores peleas de ese evento y quizás de ese mes también. Y luego Y viene que un López mucha que gente le pensó libró. que ganó, ¿no? Claro, mucha Ujú. gente cree, yo no creo que ganó, pero lo tuvo ahí. Siempre estuvo muy cerca de someterlo. Y tenemos un Diego López también que a partir de ahí aprovechó todas sus oportunidades. Pelea que le daban, pelea que aceptaba, pelea que ganaba. Y pelea que noqueaba o finalizaba en el primer round. Así fue con Gavin Tucker, así fue con Pax Sabatini, así fue con Sodiq Yusuff cuando ya se metió al ranking. Luego tuvo esa pelea con Dan Ige, legendaria, que le tocó cortar el peso, que luego Ortega no podía estar, entonces le dieron este rival y luego tuvo que incluso creo que subir porque fue un 160, algo así fue ese combate. Y luego con Brian Ortega, que bueno, hasta ahora ha sido su último combate, que estuvo también a nada de finalizarlo en el primer round. Así que tenemos dos peleadores bastante queridos en este momento, que van ahora por esta faja que no tiene nadie ya, porque Topuria ya no es el campeón, ya decidió subir de división. La parte de striking, mira, yo siento que la pólvora, el poder está por parte de Diego López, pero en la técnica, la experiencia, incluso más herramientas, veo del lado de Volkanovski. Volkanovski es ese striking de volumen, que siempre está con su jab, siempre está constantemente moviéndose, entrando, saliendo, cambiando guardias, pero que no te noquea. En cambio, un Diego López que se te para enfrente y le basta 2 golpes, un golpe con ese upper y ese gancho que siempre mete y ya te noqueo. Entonces, Ujú. ¿qué crees que puede imponerse en esta parte del striking? Bueno, sí, como tú dices, Volkanovski, un tipo muy completo que además tiene ese juego de piernas, tanto en el cambio de guardias, es difícil de alcanzar, es un peleador bastante complicado que más que nada va lastimando eso progresivamente. Por ejemplo, las low kicks son un punto importantísimo también en su estilo y que ya se ha enfrentado, creo, a los mejores strikers que ha tenido esta división, ¿no? Por lo menos en los últimos tiempos, Holloway y bueno, el que lo termina finalizando, Topuria. Ahora sí, se enfrenta, digamos, a un peleador algo distinto, pero con bastante poder. Para mí, López es muy peligroso durante los primeros rounds, el primero y el segundo, creo yo, con su potencia, ¿no? La forma, por ejemplo, en la que golpeó con ese overhead de derecha a Ortega prácticamente al inicio del combate y después cómo le vuelve a conectar y lo vuelve a despertar básicamente con sus propios golpes. Es impresionante, pero sí se ve que en su carrera cuando llega, por ejemplo, a los terceros rounds, creo que tiene una finalización, un tercer round. De ahí cada vez que ha llegado,
no le ha ido bien o ha ganado, pero es ya por decisión. Entonces se ve que que va perdiendo un poco de esa potencia. Honestamente sí me preocupa la quijada de Volkanovski, porque bueno, al final estaba haciendo un buen trabajo con Topuria, pero de repente sale una combinación explosiva y si te conectan a la quijada, si López conecta a la quijada, yo creo que puede finalizar, ¿no? Sí, también creo como digo, o sea, López, si bien tampoco siento que sea un noqueador estilo Topuria, pero hemos visto que ya ha noqueado y sobre todo que ha noqueado dentro de UFC, porque hay muchos peleadores que llegan a UFC con cartel de grandes noqueadores y luego al final no terminan haciéndolo dentro de la empresa, pero López lo ha hecho y se lo ha hecho a gente importante. A Ortega prácticamente él lo desconectó y lo volvió a conectar. Ujú. Entonces, y Ortega que siento también es de los peleadores más resistentes que tiene esta categoría. Ahora ya en la parte de lucha, mira, ahí te le doy a Volkanovski, pero no sé qué tanto le conviene a Volkanovski llevar al suelo a Diego López. Es como Diego López dice, ya bueno, me llevan al suelo y en el suelo yo sé que soy mejor que ti. Porque Diego López es con Ortega y yo no sé si incluso sea mejor, porque creo que falta un poco más de comprobarlo. Ortega ya tiene más tiempo en la categoría, más tiempo peleando con gente élite. Pero vimos como un Brian Ortega estuvo a nada de finalizar a Volkanovski en su tiempo. Dos veces Ujú. creo que encajó una guillotina y el otro no me recuerdo qué fue, si fue un triángulo o un armbar. Pero acá tenemos un Diego López también que en el suelo, a Ebloed estuvo también a nada de finalizarlo. A Ebloed que incluso es un luchador, o sea, Ebloed lo logró lanzar a la lona y ahí vimos a un Diego López que estaba en su salsa y casi lo somete. A Gavin Turker lo sometió también. Entonces, no sé qué tanto aquí la lucha va a ser un factor importante por el hecho de la peligrosidad que tiene Diego López ante un Volkanovski que siento que tiene mejor lucha, pero no sé qué tanto le convendría llevar a la lona al brasileño. Claro, sí, yo creo que en este elemento tiene cosas muy especiales Volkanovski, porque sí, tiene la lucha, sabe dominar las posiciones. Y como tú dices, un montón de veces ha estado en posiciones bastante complicadas con Ortega, pero Con también Islam. eso creo que es con Islam, pero también creo que ese es un punto a favor porque no lo han sometido y Sí. son dos sometedores impresionantes. Y también hay que decir que, por ejemplo, justo una guillotina, una mataleón, como que son complicados con peleadores así de la forma, digamos, del cuerpo que tiene Volkanovski, que casi no tiene cuello, así que sí es un aspecto bastante importante a tomar en cuenta. Yo creo que no va a utilizar tanto su lucha, sin embargo, Volkanovski. Creo que se va a mantener un poco más alejado de todos los elementos que son peligrosos para él. O sea, ir al piso es arriesgarse, es tal vez ir a entregar la pelea, como ponerse a intercambiar con Diego López, ¿no? Creo que vamos a tener un Volkanovski cuidadoso como siempre lo ha sido, pero más peleando hacia la distancia, más puntuando con los golpes. Sí, también lo veo de esa forma y de hecho creo que el combate tiene dos vías. O un Diego López termina acabándolo en el primer round, segundo round, o vemos una masterclass de Volkanovski, tipo como lo que llegó a hacer con Holloway en la tercera. Un Volkanovski renovado, afuera de los fantasmas de esos knockouts, sabiendo que también es cierto que quizás si ahorita Volkanovski no gana, ya quizás no vuelva a tener esa chance. Entonces, la verdad, por ese lado también lo veo parejo. Y ya te voy a decir de una mi predicción y ya te voy preguntando la de tuya. Yo creo que aquí vamos a ver un Diego López campeón. Creo que me voy con Diego López, siento que esa va a ser muy peligroso ese primer, segundo round y habrá que ver qué tanto pueda mantener que igual Volkanovski es un experto en esto, o sea, los combates que ha ganado la mayoría siendo campeón siempre fueron a la distancia, pero también es cierto que no creo que Ortega tenga más poder de knockout que López, no creo que Holloway tenga más poder de knockout que López y tampoco creía que lo tenía el Pantera. Entonces, siento que López, al igual que Topuria, representaba un peligro bastante importante en la parte de striking, que no lo tuvo antes, donde pudo hacer estos desempeños Volkanovski. Entonces, por eso me iría con Diego López. Sí, totalmente de acuerdo con tu predicción. Igual me voy con Diego López. Creo que va a aprovechar bien ese primer, segundo round y va a poder finalizar. Como te decía, cuando pasa del tercer round, no es que le va muy bien a López. Así que tal vez ahí podríamos tener una victoria para el ex campeón. Sin embargo, creo que es más probable una finalización en los primeros rounds para López. Y esta fue nuestra predicción y este fue nuestro análisis del combate estelar del UFC 314, Alexander Volkanovski versus Diego López. No se olviden de dejar su like, no se olviden de dejar sus comentarios y de seguir a Upside Sports en su canal de YouTube, en su cuenta de Instagram, en su cuenta de TikTok, que estará muy activo en esta semana de este gran evento. Gracias, amigo. Nos vemos. Muchas gracias a ti, hermano.